Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Mano a Mano. Como nos pasa tantas veces, pues la actualidad se ha comido pues lo que nosotros habíamos preparado y llevábamos tiempo pensando que había que hablar pues sobre el fiscal general y bueno, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido esta semana, que nos parecía que era muy grave, pero claro, después de esto pues ha llegado el escándalo que tiene que ver con Santos Cerdán, que era secretario de organización del Partido Socialista y bueno, nos parece que es el tema que hay que abordar esta semana. No podemos hacer un tema de un programa que trata de debatir la actualidad y bueno, pues pasar de largo por algo así. Ya no va a pasar más veces, ¿verdad, Javier? Que tenemos que cambiar sobre la marcha el timing y la programación, pero bueno, nos parece que es lo normal. No sé, la verdad es que ha sido una semana sin duda convulsa. El jueves ha sido fue un día de locos en las filas socialistas y bueno, acabó por la tarde poniendo un poco de orden y dando luz sobre lo que podía pasar el presidente del gobierno, ¿no? En rueda de prensa en Ferraz, por primera vez desde que es presidente del gobierno, dio la rueda de prensa en Ferraz, yo creo que acertadamente, ¿no? Porque él la daba como secretario general del Partido Socialista con un asunto que, bueno, pues que tiene que ver, que implica directamente a uno de sus colaboradores más cercanos, al que ha sido su secretario de organización, al que le exigió, bueno, pues el acta y la dimisión, pues después de conocer investigaciones de la UCO que parece que esconden pues pruebas serias que hay que tomarse en serio sobre su implicación en muchas mordidas y además a lo largo de mucho tiempo en un montón de cuestiones y de obras del Estado. Entonces, bueno, era lo que había que comentar hoy. ¿Qué tal, Bueno, Javier? bueno, pues impactado también por la noticia. Ya anoche nos acostamos con esta idea de que esto estaba ahí y que previsiblemente en el día de hoy íbamos a saberlo y efectivamente así ha sido, ¿no? Yo recuerdo que anoche cuando me acosté yo ya no quería ni pensar en nada de eso porque si no, no iba a dormir, ¿no? Entonces yo lo que dije, bueno, hoy no, esta noche me olvido y ya mañana por la mañana, cuando me levante, me enteraré y ya entonces pues empezaré a ver qué tipo de análisis se puede hacer. Y la verdad es que el análisis ha venido facilitado por dos motivos. Uno, por la decisión de Santos Cerdá de presentar la dimisión y de dejar el acta de parlamentario, de diputado. Yo pienso que eso debería hacerlo también José Luis Ábalos, que no Sí, tiene ya ningún ya. sentido que mantenga la condición de diputado y que eso se traduciría ante todo en que la causa dejaría de estar en el Supremo, si no, tendría que pasar pues previsiblemente a la Audiencia Nacional, que sería donde tendría que verse en primera instancia. Y después de que hubiera una sentencia en primera instancia, la Audiencia Nacional, pues habría la casación ante el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo mejor desde todos los puntos de vista, ¿no? Primero para los procesados, ¿no? Sí. Dejen ustedes ya de ser diputados, no mezclen. Ustedes han cometido un acto delictivo, presuntamente delictivo, tienen que responder, pues responden y además se responde como tiene que hacerse con la doble instancia y primero en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces eso ha sido por un lado y otro la reacción de que, como ha dicho el presidente, que en estos casos tú puedes no enterarte, pero que cuando te enteras se ve cómo se reacciona, ¿no? Se ve cómo se reacciona, eso es eso es el indicador, ¿no? Cuando se protege a quienes han sido unos corruptos y han estado persiguiendo con policía patriótica a quienes estaban investigándolos, a quien reacciona de una manera o a quien dice que Mazón es magnífico y que lo está haciendo muy bien. ¿Eh? Después pues bueno, pues estas cosas eh, también sirven porque evidentemente al PSOE lo ponen en la situación en que lo ponen, pero también es un indicador de decir cómo reacciona Claro. el PSOE ante una circunstancia como esta y cómo ha reaccionado el Partido Popular cuando se ha encontrado en situaciones similares o muchísimo peores, ¿no? O muchísimo Sí, peores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya ahora estamos en el momento de la reacción y la primera ha sido esa, ¿no? La sí. primera ha sido esa. Santos Cerdá ya no es secretario de organización y no es ni siquiera diputado. No es ni siquiera diputado. La verdad es que la rueda de prensa del presidente del gobierno ha sido llamativa porque no estamos acostumbrados, creo, a ver líderes políticos que pidan perdón en primer lugar. Ha pedido perdón porque era una persona
muy cercana y aunque todavía no tengamos decisión judicial en firme, es verdad que dice que ya los indicios apuntan a que puede haber delitos y delitos de gravedad. Con lo cual yo creo que pedir perdón, reconocer que no se había enterado y pedir la dimisión es un gesto que yo creo que hay que tener en cuenta porque como tú bien dices, cuando no se pide la dimisión puede ser por dos motivos, o porque no te parece tan mal lo que han hecho, o porque a lo mejor tienes miedo que al que le pides que dimita tire de la manta y te acabe involucrando, ¿no? Bueno, Entonces, la diferencia que tenemos entre otros partidos, en los que ha habido líderes y líderes y gente de mucha relevancia imputada, que luego ha seguido en el cargo, que incluso ha sido procesada y aquí no ha pasado nada y se ha tratado de desviar, y aquí lo primero es que igual que otras veces decimos que en casos como por ejemplo el del Ministerio Fiscal, es obvio, creo, que hay un caso de lawfare, que es un caso inventado que no tiene ninguna consistencia, aquí del informe de la UCO se ven por lo menos indicios, hombre, de una seriedad suficiente como para que el presidente del gobierno le diga a su secretario de organización que se vaya y que deje el acta. Y yo creo que el hecho de que haya dejado el acta es muy bueno para el Partido Socialista y para el gobierno en su conjunto. A mí me parece que es una buena noticia para la sociedad española, o sea, y para la sociedad española, ¿no? Que tenemos que volver a tomarnos en serio eso de las dimisiones cuando existe un proceso donde existen indicios y hay que dejar claro que esa persona se aparta y a día de hoy ya no tiene ninguna relación con el PSOE, que ha sido muchas cosas, pues está claro. Y ahora la justicia tendrá que responder. Y luego esto deja en una situación, a mí me llama la atención, Javier, lo tocado que está Feijóo, porque en esta situación lo que ha venido a decir es que no va a presentar moción de censura porque no le dan los números. Yo creo que esto también hay que decirlo, que a pesar de todo, no hay mayoría alternativa en el Congreso para conformar un gobierno distinto bueno, del que eso no tenemos lo a día de sabemos, hoy. eso no lo sabemos, ¿eh? Eso es una de las cosas que habría que ¿Tú averiguar. O crees? sea, Yo hombre, creo que no hay mayoría. vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que cuando se produce una circunstancia como esta y que viene detrás de lo que ha venido agitando el Partido Popular, que ha llegado a hacer una manifestación con el lema mafia o democracia, entonces, pues después de eso ocurre una cosa como esta, yo creo que es una obligación para el Claro, presidente del principal partido de la oposición decir, señores, yo aquí presento una estoy yo. moción de censura, yo presento una moción de censura. La moción de censura tienen que ser presentadas no porque se van a ganar, si se van a ganar mejor, pero si no se van a ganar, pues también se pueden presentar para decirle a la ciudadanía, oiga usted, miren ustedes lo que ha ocurrido aquí, esto es una cosa escandalosa, yo creo que esto no debería continuar este gobierno ni un minuto más y en consecuencia yo presento la moción de censura para que el Parlamento pueda sustituir al presidente del gobierno si Conocer así lo mi considera proyecto, si es que lo oportuno. tienes, claro. Claro, claro. Entonces, lo que ocurre es que, claro, entonces tienes que contar, decir que, cuál es tu proyecto de dirección política del país y cuál es y eso, y con quién lo vas a hacer, y etcétera, etcétera. Y entonces, pues Sí. se ven todas los problemas. Sobre todo, tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara y que es algo que no quiere hacerlo. Que, bueno, no lo sabemos. A lo mejor acaba. Ya Hoy Santiago ha dicho Abascal, que no sabemos mañana, obviamente, pero Santiago digamos que Abascal su ya ha dicho. reacción inmediata ha sido decir que no va a presentar la moción de censura y que no va a ir a actos institucionales a los que acude Sánchez, que yo creo que ahí demuestra que Feijóo no se ve fuerte porque dar la cara ante el Parlamento diciendo que tiene que ir de la mano de Vox ahora mismo le supone un problema y porque tengo la sensación de que él ahora mismo a la interna de su partido tampoco está en condiciones de dar una batalla como esta porque está muy débil y de ahí, bueno, que se vaya a visitar Amazon y todas estas cosas que en otro momento no lo haría, pero porque necesita su foto de cara al Congreso del Partido Popular. Claro, ahí estamos viendo unas circunstancias que son son muy terribles. Las circunstancias que se produjeron en el año 18 después del juicio aquel, pues fue además Podemos, en aquel caso fue Podemos el que Sí, insistió y el que arrastró y Sánchez, iba a decir Felipe González, Sánchez tenía previsto ese fin de semana estar en Lisboa con el alcalde de Lisboa, con Costa, ¿no? Que después fue presidente. sí, Y entonces tenía, y fue el Podemos quien realmente arrastró y dijo, pero ¿esto cómo se va a hacer? En este momento claro. tenemos que presentar una moción de censura y además fue muy importante en la presentación de la moción de censura porque hizo una conexión muy importante con Cataluña, que fue decisivo para atraerse al Los PNV votos. y que se pudiera hacer la moción de censura, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de estos momentos en los que para Pedro Sánchez es muy complicado, pero para Alberto Núñez Feijóo también.
para Sí, Alberto Núñez Feijóo también. Vamos a ver, porque es cómo se reacciona. Es decir, aquí es evidente que se ha producido un suceso bueno, que ha trastocado al Partido Socialista, pero ha trastocado, que supone una decepción brutal, porque es tu secretario de organización conectado con el secretario de organización anterior, es decir, los dos claro. últimos secretarios de Sí. organización y los dos designados por Pedro Sánchez, y que fueron personas que han estado trabajando con él, que fueron muy importantes De mucha para que confianza. Pedro Sánchez pudiera ser secretario general del Partido Socialista y después pudiera encabezar las elecciones y hacer la presentación de la moción de censura y convertirse en presidente del gobierno. Y por lo tanto, para Sánchez es Es un golpe realmente muy duro. un golpe durísimo. Y él ha reaccionado y ha dicho, esta es mi forma de reaccionar. Primero, estos señores tienen que irse fuera. Ábalos, vamos a ver qué es lo que hace, porque Ábalos ya está fuera. Ábalos lo único que le quedaría es irse del grupo parlamentario, abandonar el acta de diputado, que en mi Sí, opinión debería de hacerlo, y además ya no tiene ningún sentido, porque ya mejor le viene sí, hacer sí. un juicio en la Audiencia Nacional y una segunda instancia después en el Tribunal Supremo que hacerlo directamente ante el Tribunal Supremo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que él tendrá que decidir y después que, claro, tiene que hacer una reestructuración de la Comisión Ejecutiva, que eso lo va a hacer ahora dicho el 4 de julio, que hay una comisión, una ejecutiva federal, y ahí entonces pues se decidirá cuál es la comisión ejecutiva nueva, que tienen que Sí. hacerlo evidentemente y en fin, el partido, esto supone un choque para el partido, más para el grupo parlamentario. El grupo parlamentario es relativamente poco lo que supone este golpe. Para el partido, sí. Para el partido es un problema muy serio que tienen ahora además que hacer una reestructuración y en eso están. Y entonces, por parte del PSOE van en esa dirección. Ahora queda por ver qué es lo que hace Alberto Núñez Feijóo y la ejecutiva del Partido Popular. Santiago Abascal ya ha pedido la moción de censura. Santiago Abascal ya estaba haciendo un viaje y lo ha interrumpido y se ha venido directamente reclamando que se presente inmediatamente la moción de censura. Vamos a ver si realmente la presenta, porque ahora la moción de censura, sí, no, tiene diputado, pero 35, sí. vamos, ya está claro que no, que esta moción de censura la tendría que hacer el Partido Popular. Sí. Y entonces es lo que vamos a ver si el Partido Popular es capaz de hacerlo o por el contrario se queda en esta situación diciendo que no va a ir a todos los actos donde vaya Pedro Sánchez. Me imagino que habrá manifestaciones, que estará todo el día diciendo, pero todos los Pero sin españoles hacer van nada a... de lo que está en su mano y puede, porque es curioso porque lo que hacen es empozoñar mucho el discurso y la política, pero cuando tiene una posibilidad como esta, bueno, que es una oportunidad que políticamente le brinda esta situación de presentar la moción de censura y demostrar si es que lo tiene un proyecto alternativo para España y que es capaz de negociar en un Congreso tan fragmentado y tan plural como el que tenemos, que decimos mucho de Sánchez, pero es que es verdad que es muy complejo. Ahora a lo mejor hay quien está pensando que el feo que le hizo Díaz Ayuso a vascos y catalanes el otro día en la conferencia de presidentes, ¿no? Pues que a lo mejor se lo podría haber ahorrado porque un gesto de desprecio tan feo por parte de una líder del Partido Popular, bueno, pues que puede No, acabar teniendo consecuencias. y no solamente eso, y el boicot al catalán en el Parlamento, Efectivamente, el efectivamente. boicot al Parlamento catalán, vasco y gallego en el Parlamento. Es decir, o sea que aquí el Partido Popular se examina. Este acontecimiento supone ahora un examen para el Sí, Partido Socialista y para el Partido Popular. Que sí, estos acontecimientos se produzcan es imposible de impedirlo. sí, Es decir, la condición humana es la que es y entonces es siempre posible que algo de esto ocurra. Y entonces el problema no es qué es lo que ocurre, sino cómo se ¿cómo se reacciona reacciona? ante lo que ocurre, ¿no? Pues Entonces, sí. bueno, el Partido Socialista está reaccionando ya y ahora vamos a ver cómo reacciona el Partido Popular y esto lo vamos a ir viendo pues todos estos días. En estas próximas semanas no se va a hablar de otras cosas. Claro, el Partido Popular tiene al mismo tiempo un congreso Claro. en el mes de julio. En el mes de julio, o sea que tiene, Muchas en cosas unos en días juego. tiene, y el Partido Popular, el Partido Socialista también tiene el 4 de julio una Congreso Federal, ¿no? ¿Cómo se llama? El No sé cómo máximo se llama. órgano, no me Sí, acuerdo ahora mismo creo que cómo hay se el llama. Sí, Congreso eso, ¿no? Federal, pero No, no. eso. Y entonces, bueno, pues ahí van a tener cada uno de los dos partidos va a tener que dirigirse a la sociedad española y decirle, bueno, esta es la reacción que nosotros
adoptamos. extraemos Sí, y esta es la conducta que nosotros pensamos que tenemos que seguir. Vamos a ver si Feijóo hace lo que hizo Felipe González en 1980 y presentó la moción de censura a Adolfo Suárez, sabiendo, la perdió pero la ganó, la perdió sí. políticamente pero la ganó, o si Feijóo hace lo que hizo Aznar o lo que hizo Rajoy siempre, que es no, no presentar nunca una moción de censura, hacer unas críticas brutales, pero no presentar una moción de censura, sino que Esperar que el fruto, esperar, digamos, esperar salga. que la presidencia del gobierno le caiga por su propio peso. Entonces, eso es lo que vamos a ver y esto es lo que esto va a ser, esto va a ser el tablero político de esta semana, que empezaremos ya a ver cómo se van posicionando, además todos los demás, porque aquí en este Parlamento aquí valen todos los votos, o sea, aquí Claro, valen todos los efectivamente. votos y aquí Todos no y hay cada uno nadie. de los votos tienen Y muchísimo valor. en consecuencia vamos a ir viéndolo y todo el mundo tendrá que retratarse de alguna Sí. manera. Todo el mundo tendrá que retratarse de alguna manera ante estas circunstancias y ya veremos. Ahora mismo creo que el presidente del gobierno ya, cuando le ha llegado la pelota, la ha jugado. La ha A ver jugado. qué hace Ahora le ahora queda Feijóo. ahora ver qué es lo que hace Fijo, qué es lo que hacen todos los demás, qué es Pues lo sí, que hacen todos. Bueno, Vox ya sabemos qué es lo que va a hacer, pero después están todos los demás, ¿eh? Que ahí ya veremos a ver cómo reaccionan ante estas circunstancias y ya veremos. Y ya veremos, pero aburrirnos no nos vamos a aburrir. eso desde luego, eso desde luego. Muy bien, bueno, pues seguimos con el tema, ¿no, Javier? Seguiremos. Seguimos atentos. Venga, adiós.